Buenos días, apreciada docente y compañeros. Mi nombre es Diana Carolina Jiménez Moreno, estudiante de séptimo semestre de licenciatura Lengua Castellana. El presente trabajo tiene como objetivo darles a conocer por medio de este corto video algunas reflexiones pedagógicas referentes a la unidad de aprendizaje 4, literatura y escenarios mundiales, haciendo gran énfasis en la literatura latinoamericana y contemporánea. Para dar inicio a este tema es importante preguntarnos a nosotros mismos ¿qué es la literatura? La literatura es una manifestación de una realidad en otra realidad, teniendo como materia prima la palabra y como ingredientes la creatividad, la estética, el sentimiento, la belleza y la vida misma. La literatura debe salir de lo más profundo del ser. Debe transferirnos al espacio y tiempo del artista y hacer vibrar el alma de quien lo lee. Y como dice Justin Gardner y Harriet Beecher, cuando leemos, creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros, se reinventa en nosotros a medida que los vamos leyendo. Los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior del hogar. Después de estas reflexiones sobre la literatura, hablaremos un poco más sobre la importancia de la literatura latinoamericana y lo que fue el boom latinoamericano. La literatura latinoamericana ha adquirido su plena autonomía tras alcanzar la independencia y ha dado origen a obras de incomparable originalidad y de una indiscutible calidad en el marco de la literatura universal. La primera manifestación de este fenómeno es el modernismo y la última sería el denominado fenómeno boom, producido a partir de los años 60. Pero, ¿qué fue el boom latinoamericano? El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de cuentistas latinoamericanos relativamente jóvenes fue ampliamente distribuido por todo el mundo. Algunas características del boom latinoamericano. Alteración cronológica. Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él. Realismo mágico. Los maravillosos escritos de los cronistas y su sentido de estar en otro mundo hizo que se derivara una nueva corriente estética como es el realismo mágico o lo real maravilloso. El realismo mágico es una característica propia de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos. Este floreció con la literatura latinoamericana de los años 60 y 70. Características del realismo mágico. Temas, diversidad de épocas históricas, esencia cultural del mestizaje, lo prehispánico en sus valores mitológicos, personajes. Los personajes presentes en las obras de esta corriente cambian de espacios y tiempo desde sus pensamientos y su estado onírico. A continuación observaremos algunos de los autores más representativos del boom latinoamericano. Ellos son Gabriel García Márquez, de Colombia, Mario Vargas Llosa, de Perú, Julio Cortázar, de Argentina, y Carlos Fuentes, de México. Estos escritores desafiaron los convencionalismos establecidos en la literatura latinoamericana a través de obras experimentales de marcado carácter político, debido a la situación general de América Latina en la década de 1960. Este movimiento contribuyó a desarrollar originalidad y creatividad en los escritores latinoamericanos de la época. La literatura boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano.
Los escritores emprenden la ruta hacia la imaginación creadora y el realismo mágico. A continuación, hablaremos un poco sobre lo que fue la literatura contemporánea. La literatura contemporánea engloba la producción literaria occidental, es decir, a partir de la época de las revoluciones, tanto la americana y la francesa. Al igual que el arte moderno, la literatura contemporánea se conoce así no únicamente por haber sido escrita sobre todo a partir del siglo XIX, sino por romper drásticamente con lo anterior. Esta literatura contemporánea ha vivido varios movimientos o estilos literarios bien definidos. El primero fue el romanticismo, un movimiento no solo literario, sino también cultural y político. Tan representativa fue la anterior que la siguiente etapa del movimiento literario se conoció como posromanticismo. Es un concepto artificial que designa el parnasianismo, el simbolismo y el decadentismo, tres evoluciones diferentes del anterior tronco romántico. El siguiente movimiento llega a mediados del siglo XIX y se conoce como realismo o naturalismo. Tras ellos llega la experimentación propia del modernismo, que aunque en España se ciñe a una serie de autores concretos, internacionalmente se conoce como el inicio de las vanguardias. Tras la Primera Guerra Mundial, la literatura entró de lleno en las vanguardias, primero con el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, luego con una serie casi incontable de estilos personales y pura experimentación literaria. Y para finalizar ya con este corto video, quiero dejarlos con la siguiente reflexión. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Gracias. Dios les bendiga.